están? Te habla la pastora Laura Ramírez, de aquí de la provincia de San Juan, Argentina. Después de tanto tiempo, hemos comenzado otra vez una serie de videos y en este día te quiero hablar de la desesperanza. Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos la motivación, cuando perdemos el deseo, cuando dejamos de reír, cuando viene la tristeza, una tristeza que no se va, una angustia que no se va, y los médicos muchas veces llaman estos síntomas una depresión. Cuando viene la depresión, viene la angustia a nuestra vida y se nos van las ganas de vivir, las ganas de sonreír. Te pasó, lo estás viviendo, conoces a alguien que tal vez le ha pasado, o tal vez en algún momento de tu vida lo viviste. Yo lo pasé, yo lo viví en un momento de mi vida, veía todo gris, todo oscuro. ¿Y qué hacemos en esa circunstancia? En primer lugar, pedir ayuda. En primer lugar, pedir ayuda. Y saber que nadie está libre de pasar por momentos así. Que todos en algún momento podemos pasar por este tiempo, este periodo, este proceso, por esta etapa que parece que estamos en un pozo y pareciera que no vamos a salir, pero se puede salir, hay salida. ¿Y sabes qué? En la Biblia, un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, el profeta Elías, en un momento deseó la muerte. Después de haber tenido grandes victorias, dice que una mujer, la reina Jezabel, lo odiaba y le mandó un mensaje. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho grandes victorias y de cómo había matado a espada a todos los falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vino con un mensaje, y ese mensaje produjo la depresión y la tristeza en Elías. Dice, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Para esto, este es el mensaje. Aquellos que están como Elías, deseando morirse, dice la Biblia. Dice que dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Así andamos cuando viene esto, ¿no? Solamente con ganas de estar echados, dormir, que nadie nos moleste, que nadie, no hay ganas de nada. Elías, el gran hombre de Dios, en un momento se sintió así. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la respuesta para Elías? A mí me asombra. No le dijo, pobrecito Elías, pobrecito, solo vos has quedado. Dice que le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, comió, bebió y de vuelta se volvió a dormir. Y volviendo el ángel la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fue fortalecido Elías con esa comida que comió. ¿Querés salir de esa situación? En primer lugar, pedí ayuda. Segundo, clamá a Dios. Habla con Dios. Contale cómo estás, contale tu situación. Clamá al Señor. Y Dios te dice, levántate, vas a levantarte. Y te quiero leer otro salmo. El salmista David, al rey David, también le pasó. De sentirse en angustia, de sentirse en opresión. Dice el Salmo 18:4, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron.
Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y se tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Al salmista David le pasó también y él decía, en mi angustia clamé a mi Dios y Él me oyó. ¿Estás pasando tiempos de angustia, tiempos de tristeza? Pedí ayuda, como ya te dije al principio. En segundo lugar, empezá a clamar a Dios. Empezá a pedirle a Dios que te saque de este estado de tristeza, de este estado de angustia, de este estado de desesperanza. Y en tercer lugar, lee la palabra, lee las promesas. Empezá a leer palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fe. Tu vida no termina aquí, tu vida sigue, continúa, no te encierres. Elías se metió en una cueva y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios te dice hoy a ti, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Levántate, come, sigue adelante en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Espero que esta palabra sea de aliento, sea de esperanza para tu vida y que este periodo sea corto. Yo te lo digo, que sea corta y que saldrás adelante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compartíselo, mandáselo a algún amigo. Seguime por las redes sociales como Laura Ramírez.